Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos Metis, primera forma arcaica de la verdad. La Metis es un poder y una carta para el éxito en un universo ambiguo y violento. Recurre al engaño, dolos y apatía, como en el enfrentamiento hesiódico entre Prometeo y Zeus, y al disfraz y el enmascaramiento, al disimulo y al hábito ajustado a las circunstancias, como hace el pulpo o el mismo Ulises. Aquí se perfila una ética de la ambigüedad, donde es el zorro salamero el que se lleva el queso. Es también un ámbito por el que avanza el ganancioso Hermes, envuelto en su misterio, o donde actúa con sus magias y sus habilidades artesanas el patizambo Hefesto, de andares sinuosos. Frente a la fuerza y la belleza, la astucia tiene sus propios senderos hacia la victoria, no en la prédica moral, sino en lo pragmático. Carlos García Gual. En su novela titulada Circe, Madeline Miller apunta lo siguiente: llegó a oídos de Cronos una profecía. Un día su hijo lo destronaría. Cuando su esposa Rea dio a luz al primer niño, se lo arrancó de las manos, aún húmedo, y se lo tragó entero. Nacieron 4 hijos más y se los comió a todos del mismo modo, hasta que al fin Rea, desesperada, envolvió una piedra en pañales y se la dio para que se la tragara en lugar de a su hijo. Cronos cayó en el engaño y el bebé que quedó a salvo, Zeus, se lo llevaron al monte Dicte para que lo criaran en secreto. Y cuando creció, efectivamente se rebeló. Arrancó el rayo de los cielos e introdujo a la fuerza hierbas venenosas en la garganta de su padre. Entonces vomitó a sus hermanos y hermanas que vivían en su estómago. Una vez fuera, se unieron al bando de su hermano, se pusieron por nombre Olímpicos, por la gran cumbre sobre la que asentaron su poder. He aquí el principio, la superación y la repetición de todo. Lo que no menciona la autora norteamericana y filóloga en lenguas clásicas es quien ha aconsejado a Zeus para que diera el fármacos en forma de vómito a su padre, Cronos, para que arrojara o eyectara a sus hermanos. Bueno, déjenme les digo, he sido yo, la Metis, una titánida, amiga, amante y primera esposa del dios del Olimpo. En lo que sigue les contaré parte de mi historia. Atiendan a lo siguiente. Mi origen para nada es humilde, debo confesarles. Provengo de la raza divina que, previa al tiempo de los dioses y de los hombres, el mundo dominó, siempre ligada a los elementos primarios y principales de la naturaleza: agua, tierra, fuego, aire y por supuesto soles, planetas, lunas y el resto de errantes astros celestes. El padre de todas y todos los titanes y titánidas fue Cronos. Mi nombre significa consejo y prudencia a la vez. Soy hija de los titanes Océano y Tetis. Seré devorada por Zeus, mi esposo.
ante la escandalosa revelación que Gea, madre de Cronos, le hace de que daría a luz una hija y después un hijo que estaría destinado a gobernar el mundo y destronarlo. Motivo por el cual el celestial Padre de los Olímpicos me tragará. Bueno, no solamente a mí, sino también a nuestra hija que plácidamente yacía en mi vientre. Tiempo después, con ayuda de su descendiente Hefestos, el herrero de los dioses y fabricador de las cadenas que aprisionan a Prometeo en el monte Citerón, dará a luz a la hija de la cual estaba embarazada entonces, cuando el temeroso Dios nos engulló. Zeus empezó a tener atroces dolores de cabeza y, no pudiendo resistirlos más, le pidió a Hefestos que le abriera el cráneo. Cuando lo hizo, de la cabeza de Zeus brotó, adulta y armada, de pies a cabeza, la que sería diosa de las ciencias y las artes, pero también de la guerra, Palas Atenea. Mientras tanto yo, la Metis, me quedé a vivir en el estómago de Zeus. Desde ahí lo aconsejo, lo oriento, le digo qué hacer y qué no hacer, sobre todo en el terreno de la temporalidad, finitud y quebradiza realidad humana. Esta clase de seres mortales, distintos todos entre sí e igualados solamente en la muerte. Si bien es cierto, no puedo decirles cómo soy, pero sí quién soy. Escuchen, antes de que el tronante Zeus me amara, me embarazara y provocara el comienzo del principio y de la repetición de todos los dramas y calamidades para la raza de los mortales, pude jugar y huir de las apetencias, deseos y requerimientos de él. Creo, al día de hoy, que esto fue un modo de seducción. Me di cuenta que ni los dioses pueden hacer nada ante la seducción. La seducción, que para nada excluye en absoluto el placer, pero que no tiene nada en común con el goce físico, más bien es un desafío, una forma que siempre tiende a desconcertar a alguien respecto a su identidad, positividad y poder, al sentido que pueda adoptar para él. Créanme, hacer sentir a Zeus que me tenía, me gozaba y poder fugarme de él a momentos, seguramente provocaba el autocuestionamiento del dios olímpico. Bueno, quiero eso pensar. Lo que yo hacía entonces era jugar con el poder absoluto de Zeus. Aparentaba que me sometía, que me dominaba. Ponía en juego el deseo divino. Le mostraba su poca productividad, eficacia y límites. Sinceramente, algo que me resultaba sumamente fácil. Una virtud que milenariamente ha acompañado al género femenino y que lo ha sabido administrar maravillosamente. Me mostraba flexible. Hacía dudar al Padre de los dioses de su poder y voluntad. Me causaba gozo extenderme sobre la superioridad divina. En cierta ocasión, les cuento, para escapar al galante asedio y cálido acoso de Zeus, tuve que tomar todas las formas posibles. Desde entonces, cambiante y ambigua me mantengo. Logré zafarme en ese preciso instante en el que el Dios de todos los dioses a punto estaba de honrarme con su simiente. Justamente en ese gran momento, logré separarme del potente cuerpo de Zeus
y su divino esperma se derramó por el ancho espacio todo, y así nace la Vía Láctea. Aprendí a transfigurarme de una forma a otra. No me pertenece alguna en particular, de ahí que no pueda ser representada. No tengo rostro, por decir algo. Se han de imaginar lo terrible y angustiante que sería para mí si me hubiera tocado caminar en este tiempo computacional e informacional, en donde las imágenes y las selfies lo son todo, claro, en tanto apariencia. No puedo decirles cómo es mi rostro, si mis ojos son aceitunados o de bosque de otoño o de aguas marinas, si mis labios son delgados y finos o bien carnosos, sensuales, apetecibles. Nada puedo decirles si mi cabello castaño cálido es, si mi cuerpo exuberante es y logro detener el tiempo y el tráfico en una transitada avenida, o influir en cientos de miles de seguidores para que me den like en las páginas de Facebook. Soy incapaz de describirme físicamente, debido a que mi condición es la transformación continua, la evaporación permanente, la diversidad de la materia y la multiplicidad del pensamiento son mis logros. Apenas me encuentro en la transición de una cosa cuando ya tengo el reclamo de ser otra cosa. No puedo evitarlo. Soy y no soy, pero siempre real y franca, jamás apariencia o simulación. Galaxia viva y en expansión. Tempranamente me di cuenta que llevo en mí la contradicción, agua y fuego, tierra y aire. Soy experta maestra en consejos y en engaños de la astucia. Soy como el pulpo retorcido y como el zorro salamero. Soy como los meteoros cayendo a la tierra, como los huracanes sobre el mar y las costas. Soy como las formas de las caprichosas nubes. Soy como las embravecidas olas estrellándose en las rocas y zambullendo barcazas, pero llevando vida a los pescadores. Soy como el tranquilo soplo del viento que hace ondular el cabello de las niñas corriendo por el parque. Soy el arco y la lira. Por otro lado, también soy el acorde del mal tiempo que arrastra pueblos e incluso ciudades. Soy y estoy en los sueños, tranquilos y terribles de los mortales. Soy, en resumen, lo imprevisto, lo azaroso y lo contingente, lo sutil y lo sublime. Soy dulce y terrible al mismo tiempo, como la poesía. Debido a esto, fui relegada al suelo de la opinión. Conocimiento pleno, alguna vez fui, sobre todo en el periodo conocido como la Grecia arcaica, la de los poetas también arcaicos, un periodo largo que designa un universo extenso, amplio y profundo, denso, primigenio, original. Este periodo desarrolla una vida propia en la que hay producción de conceptos, visiones de mundo, cosmologías y antropologías, valores e ideas de gobernabilidad. Lo envuelve un horizonte mítico, religioso, místico, mántico, poético. Conocido este periodo como el paso del mitos a logos, lo cual deja a la vista que anterior a logos había o hubo una manera distinta de pensar el ser y el existir. Primero la poesía,
luego la filosofía. Antes de la ciencia fue la sabiduría, o antes del reino claro y evidente del concepto está el universo, difuso, ambiguo y oscuro de la metáfora. La edad arcaica va desde Hesiodo hasta Píndaro y Baquílides, pasando por los 7 sabios, la filosofía pura o de la naturaleza, la fábula, la tragedia, la comedia. Amplia es esta etapa cultural. Aquí yo, la metis, era como la sustancia del todo, de lo uno y de lo otro. Antes de ser hundida en el océano de la conjetura, de la creencia u opinión, o del sentido común, claro que gozaba de ser tenida en estricto sentido como conocimiento, aunque debo aclarar que no es el conocimiento lógico y científico, como comúnmente la indolente, prejuiciosa y engreída estirpe del hombre sobre la tierra suele concebirlo. No, era yo un conocimiento total que se inscribía en el amplio juego del mundo de la teoría, ahí donde lo mismo es el ser del pensar que el pensar del ser. Era un conocimiento para el orden de todas las cosas, del día y la noche, de los inmortales y de los mortales. En la luz y en la sombra, allí entonces estaba yo. Cuando solo había un mundo pensamiento o pensamiento mundo, cuando todo era un permanente e inquietante vaivén de lo uno en lo otro y del todo en lo uno, cuando el acontecimiento o el ser se mostraban sin necesidad de acto lógico, esfuerzo cognitivo o entramada interpretación del pensamiento, y todo hablaba con todo, las galaxias con los sistemas planetarios, los soles con las lunas, los titanes con los dioses y los dioses con los hombres y, por supuesto, los hombres con los hombres, al igual que los peces con el agua, las flores con la luz, la lluvia con las nubes y la tierra con la sal. Entonces, en tales tiempos y realidades primigenias, era yo, la metis, también un conocimiento total y a la vez plena verdad. Gozaba de respeto y admiración. Poco después, específicamente en los tiempos del hombre que se aferró a un conocimiento y verdad lógica, dizque sin contradicción e identitario. Cuando la humanidad dio el salto del mitos a logos, me vi forzada a echarme a un lado. Me trasladé a esas zonas calificadas desde el imperio de logos como oscuras y aparentes, con lo cual el mundo de la sabiduría, al acecho de la filosofía, quedó. De esto se sigue que la filosofía, por ello, sea estudio de la sabiduría. Así, el logos se erguía como el nuevo amo y señor de las cosas. Por cierto, en la mitología de mi pueblo, el griego, a Erguía la conocíamos como hija de Éter y de la tierra, y personificaba la pereza y la indolencia. Habitaba junto a la quietud y el silencio. Es curioso que el altivo y arrogante Logos no se percatara de esto. ¿Será que los principios lógicos lo ofuscaron? Querer hallar a todo lo que ocurre siempre una razón de ser así, de explicar la existencia a la luz de razones suficientes, ¿lo habrán obnubilado? En fin, allá él. Me queda claro que en su esencia el mundo es simple y complejo al mismo momento, que por ello se resiste a ser decodificado,
numerado y clasificado por un pensamiento escrutador que todo lo conceptualiza. El concepto como tal siempre es una idea general de las cosas, pero que las descarna de sus cualidades materiales, es decir, le resta diversidad y diferencia. Como la información también desmaterializa las cosas. La mirada conceptual lo iguala todo, como la información, razón por la cual reitero que antes de la filosofía fue la poesía, sencillamente porque todo era simple y el mundo en su juego y vitalidad se abría y entregaba al goce de los sentidos y a la comprensión intelectual, no necesariamente al concepto, todo en uno. Para nada se requerían principios de identidad, de no contradicción y de tercero excluido. No se hacía indispensable emplear esquemas o antifaces teóricos para compenetrarse, pero jamás apropiarse de las cosas. En el campo al que pertenezco, el de la sabiduría poética, no hay distinción entre los quehaceres artísticos, artesanales, teóricos y religiosos. Desde la navegación marítima hasta el oficio de escritor y de pensador, pasando por las tareas de herrería, carpintería o tallador, etc. En general, todas estas prácticas se designaban en el periodo arcaico como tecné, es decir, el arte de hacer bien las cosas, un saber que integra verdad, bondad y belleza, además de ser incluyente, dadivoso y franco. A diferencia del conocimiento proveniente del logos, que es tacaño y egoísta. ¿Quién sabe por qué? Me he preguntado eternamente. ¿Será acaso porque las banales y corruptibles mortales desean o juegan a ser deidades? Titanes, dioses y hombres me personifican, o más bien en divinos e inmortales me manifiesto. Ahí estoy presente en sus conductas, decisiones, aventuras, sueños y pensamientos. Soy a la vez una cualidad intelectual, un modo de ser y de acción. Desde el propio Zeus, mi ex, Afrodita, Atenea, mi hija, hasta Hermes y el preferido héroe mortal de dioses y diosas, Ulises u Odiseo. Entre los efímeros mortales es quien mejor me resguarda o representa, brillante, altivo, sagaz, astuto y de versatilidad de carácter en el discurso y en el argumento. Odiseo es quien mejor ha hecho uso de mí. Pudo sobrevivir al enojo de Poseidón, al paladar y conciencia salvaje de Polifemo, y engañarlo con el vino y la carne de sus marineros, más las palabras en las que bajo el nombre de nadie se disfrazó el escurridizo Ulises. Además, déjenles cuento, Odiseo era rey de Ítaca, de la isla de Jonia. Junto con Fénix y Áyax, es elegido para acudir ante Aquiles en embajada con el fin de convencerlo de que retorne al combate, una vez que éste se había retirado a causa de que Menelao y Agamenón le habían hurtado a Briseida. Odiseo, además, en los juegos fúnebres en honor a Patroclo, quien con el atuendo de Aquiles cae bajo la espada del príncipe troyano Héctor, iguala en la lucha con Áyax, obteniendo ambos el mismo reconocimiento. Desde aquellos épicos tiempos, tengo claro que mi sendero, por ejemplo, frente a potencias como la fuerza, el brío, la belleza, etc., es el de los artilugios de la inteligencia.
cuya mejor manifestación teórica y práctica es la astucia. Ulises, ya lo he dicho, hace de mí, por tanto, un medio, un saber pragmático para obtener el éxito, de regresar a su patria, a su hogar, vengarse de los pretendientes que todos los días y noches asediaban a su hacendosa y fiel esposa. Finalmente, volver a honrar a la bella y seductora Penélope con amor, protección y sabiduría largamente adquirida en su peregrinar. Cuando no era necesario definir las cosas, o al menos el lenguaje no tenía la pretensión de que la palabra fuera la misma cosa, cuando el mundo se sujetaba a su propio juego, éste se presentaba ante los mortales como horizonte, como entidad siempre viva, abierta y en movimiento. Entonces, ahí estaba yo, para darles acceso a la realidad abierta y a la verdad ambigua que de ahí brotaba. Ellos, ocupados en sus difíciles e ineludibles tareas, a fin de apenas conseguir lo necesario para sobrevivir. Por cierto, gracias al obsequio que Prometeo les hizo, el fuego, símbolo del trabajo y de la cultura. Al día de hoy, francamente, no sé si para bien o para mal. Pobre de Prometeo, por decir algo, sufrió el látigo del castigo terrible de los olímpicos, por facilitarle la vida a los hombres que se extendieron sobre toda la tierra. Prometeo se había impuesto la tarea de liberar al hombre del cansancio. Les cuento rápidamente. Tiempo atrás, cuando la humanidad estaba tiritando de frío y tragando cruda la comida en sus cavernas, el transgresivo Prometeo había desafiado la voluntad de Zeus y le había entregado a la humanidad el don del fuego. De sus llamas surgieron todas las artes y beneficios de la civilización que el celoso Zeus hubiera querido mantener lejos de la mano del hombre. Por esa rebelión, Prometeo fue encadenado con indestructibles cadenas en lo más alto de una roca en el monte Citerón y condenado a mirar el sol por el día, mientras que unos buitres le comían las entrañas que nuevamente por la noche se le restituían. No puedo negar que los dioses vengativos y altamente prolíferos en la búsqueda de castigo son, sin duda, los rencores de los dioses son tan inmortales como su carne. Ignoro si la humanidad es consciente del gesto de Prometeo o le ha sido desapercibido, pues me doy cuenta de que, paradójicamente, más allá del mito, es que en la actualidad la humanidad ha alcanzado un desarrollo tecnológico significativo y debería bastar esto para decir que el sacrificio de Prometeo ha cosechado frutos. Tristemente me doy cuenta de que algo salió mal, lejos, como era el sueño de Prometeo, de haber alcanzado una vida de descanso. La total humanidad, global y mundialmente, vive en un tiempo o sociedad del cansancio, lo que revela, entonces, que la humanidad se halla cada vez más distante del descanso o de la felicidad, e incluso el tiempo de ocio resulta ser el más agotador, peor castigo que el recibido por Prometeo, quizás. Me queda claro que hoy a la humanidad le convendría, no le vendría mal, un nuevo bienhechor que se imponga como tarea
una revolución del tiempo ocupacional. Me pregunto, ¿quién será el guapo o la guapa? Ojalá que no sea la información, ojalá que no sea la tecnología. De regreso al relato de mis cualidades, yo, la Metis, les ponía al tanto de que en tiempos primordiales los mortales me empleaban en sus actividades. Me encuentro en sus maquinaciones e intrigas. Me hago presente como astucia y sagacidad, inteligencia e ingenio para procurarles siquiera un poco de confort en su efímera y doliente existencia. Soy versátil en sus horas difíciles del día. Soy hábil en aconsejar para el éxito, pero también para la trampa y el engaño, la perfidia. Ya lo he repetido tantas veces. Soy un saber para el éxito en el universo de la teoría. O sea, para esos inmemoriales tiempos cuando el pensamiento y su Dios, el Logos, no antecedían al mundo. Era el mundo en su simplicidad, en su oscilación, en su cambio o devenir, el que se dejaba otear o se abría y ponía de frente en toda su profundidad ante la sensibilidad humana, en aquel entonces inclinada hacia la sabiduría, poesía, mito, profecía y anuncios del devenir y de la fortuna de quien me requería. Ya lo he dicho, dioses y hombres. La épica, la lírica, la tragedia, la comedia, los fragmentos filosóficos de los presocráticos y aún las concepciones de los sofistas, así como la actividad mántica de videntes y adivinos, son manifestaciones de mi presencia como saber plural, diverso, a la vez que total e irrefutable en tanto no soy generada por una especulación o meditación teórica en general, sino provengo de la simple y primaria certidumbre de la presencia de lo real, de la eternidad cambiante que está a la vista o del fenómeno mismo y en el cual no hay nada más allá de él. En definitiva, para quienes echan mano de mí, se dan cuenta de que no hay noumeno detrás, abajo o arriba del fenómeno. En esto hago coincidir al rapsoda, al adivino, al poeta, al vidente y en general al hombre que despierto está. Puedo decir a estas alturas de mi relato que yo, la Metis, soy algo así como la primera forma de la verdad. Epistemológicamente hablando, un modo de saber que combina el olfato, la sagacidad y la previsión de espíritu. En estricto sentido ontológico, insertada siempre en realidades fugaces, movedizas, desconcertantes, escenarios cuya condición de existencia es el azar y la contingencia, y al mismo tiempo en donde la unidad y comunidad de lo real acontecen. Algo que siempre le ha costado al hombre entender cuando todo lo registra bajo la lupa de las verdades científicas, verdades que no alcanzan tampoco como para explicar por qué la raza humana envejece, por qué se deteriora, por qué se enferma, por qué se pudre, por qué se mueren. Tal vez la alegría de los mortales consista en hablar de aquello que no se puede decir, sin lo cual la vida de estos no tendría ningún sentido. En comparación a ello, puedo decir que hay días que no sé lo que me pasa, sobre todo cuando pienso en mi eternidad. Cada vez que imagino cómo sería experimentar dolor, sufrimiento, miedo o el envejecimiento, etc., me siento rara y percibo en mí un amor y tristeza a la vez por los mortales, que individualmente son diferentes,
pero en masa son homogéneos, como las manchas solares en los telescopios de los astrónomos, por más potentes que sean. Lamentablemente, son cosas de las que nunca podré dar razón, pues no están en mí. ¿Será la inmortalidad y la eternidad una desventaja? Debo reconocer que algunos curiosos mortales, favorecidos por los divinos, han intentado develarme, se han aproximado mucho, en clave oscura y hermenéutica han arrojado luces sobre mi condición. Claro, me he dejado acariciar por ellos, me han tenido, se han sentido por tal razón divinos. Me puse, por ejemplo, en manos de Heráclito, para los simples mortales conocido como el Oscuro. Por cierto, no era cualquier y simple mortal. Fue rey de un reino y renunció a este para dedicarse a la contemplación, a la poesía, a la filosofía. Seguramente por eso decidí aconsejarlo, para que dejara en sentencias y compartiera con los demás hombres, aunque como bien dice él, sentencias y verdades para los que están despiertos, para los que escuchan. Si antes aconsejé a Zeus para que metiera fármacos en el estómago de Cronos, su padre. El fármacos, les recuerdo, es algo así como una vía de purificación para contrarrestar alguna calamidad que implica, esa es la exigencia y crueldad del rito, preparar o elegir a una persona para el sacrificio. Nada se da a cambio de nada. Aún en la vida eterna de los dioses medía el sacrificio, el intercambio. Nada es gratuito. En fin, recuerden, el fármacos en forma de vómito es lo que Cronos tragó. Fármacos, remedio y veneno a la vez. El fármacos purga los malestares y en algunos casos las penas de una ciudad, de una persona o de un dios, que a lo único que le teme es a que otro dios le arranque el poder. Si en su actividad eterna la vida de los dioses ha estado aquejada por esta condición, me interrogo, ¿cómo ha estado el de la rastrera humanidad? Bueno, como sea, el asunto es que el fármacos posee un poder mágico, encantador y liberador, pero como he dicho, requiere de un chivo expiatorio y a la vez de fiestas, celebración y carnaval. Alegrías y tristezas se entrelazan en el fármacos. Sirve también de catarsis. Expresaba antes que algunos inspirados mortales se allegaron a mi revelación mediante la poesía y los aforismos. Por ejemplo, en sus famosos fragmentos, Heráclito lanza las siguientes sentencias: ensamblados lo entero y lo no entero, lo concordante y lo discordante, lo consonante y lo disonante, y de todo uno y de uno todo. O bien, común es a todos el pensar. Heráclito también dice esto: uno y lo mismo, lo vivo y lo muerto, lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo, pues unas cosas transmudadas son otras y estas transmudadas son aquellas. De la misma manera, Anaximandro, por mi benevolencia favorecido fue, y le hice saber que ahí donde emergen las cosas que existen, ahí mismo concluyen en su destrucción, de modo necesario, pues se hacen justicia y dan reparación unas a otras de su injusticia según el orden del tiempo. Y siendo esto así, hay que opinar que todas las cosas están en el todo. Entonces, si el tránsito de la unidad a la pluralidad es la condición de la realidad,
de los finitos y caprichosos mortales, desde luego lo será la verdad. Una verdad que revela, funda y a la vez presenta, como posteriormente atestiguan Nietzsche y Heidegger, aunque hicieron de mí ellos una líquida y débil verdad, mas reconozco su comprensiva intuición de que la verdad no puede ser más que breve en su aparecer y en su desaparecer, por lo que la nitidez y transparencia, la visibilidad y resplandor de la verdad han de mantenerse en cuanto alumbramiento, instantáneo, fugaz como el rayo que raja la oscura noche. Quienes me adoptan como guía de actuación en su breve y ordinario día, saben bien que donde habitan no hay hilo salvador o principio a priori al cual sujetarse. El adivino, el profeta, así como el poeta y el artista, caminan sobre realidades pantanosas, ambiguas, azarosas y contingentes. Realidades o escenarios riesgosos que no pueden ser representados por el cálculo o el razonamiento formal de logos. Realidades errantes, vagabundas, líquidas y volátiles. Realidades que se mantienen en el vaivén o en el laberinto de la existencia finita del humano padecer. Hago ver a todos aquellos que se habilitan en mis fuentes que el comienzo es el punto de partida, o en otras palabras, el orden de la metáfora, a diferencia de quienes recorren el camino del principio o bien del logos y del concepto. Comienzo y principio no son lo mismo. Cassirer dice que mucho antes de que el mundo se dé a la conciencia como un conjunto de cosas empíricas y como un complejo de propiedades empíricas, se da como un conjunto de potencias e influjos mitológicos, y la perspectiva filosófica propiamente dicha no podía arrancar el concepto del cosmos directamente de la fuente y suelo espiritual que la sustentaba. Mi respeto para este señor. Sin duda, sabía bien de lo que hablaba. Esto me hace estremecer. Claro, una sensación extrema me inunda, una especie de zumbido en el pecho, como abejas en el deshielo tras el invierno experimento. ¿Tanto contacto con los mortales me estará volviendo sensible? María Zambrano confirma lo que Cassirer intuye y lo que aquí cuento acerca de mí. El poeta, explica la pensadora española, tenía por lo pronto lo que ante sí, ante sus ojos, oídos y tacto, aparecía. Tenía lo que miraba y escuchaba, lo que tocaba, pero también lo que aparecía en sus sueños y sus propios fantasmas interiores mezclados en tal forma con los otros, con los que vagaban fuera, que juntos formaban un mundo abierto donde todo era posible. Los límites se alteraban de tal modo que acababan por no haberlos. En cambio, empezar por el principio es servirse de conceptos a priori, con el afán de retirarse de las zonas arcaicas de la sabiduría poética. El logos va precisando y distinguiendo lo mitológico de lo filosófico, aunque algo que he visto por cuenta propia en mi retiro hacia zonas de oscuridad es que en cuanto más progresa la autoconciencia metodológica de la filosofía y de la ciencia, y en cuanto más incisivamente insiste en una crítica, en una crisis del concepto, tanto más claramente el mundo de logos, que surge y se afirma como creación autónoma, va cayendo en una ilusión y embrujamiento de sí mismo. Pueden darse cuenta que en mi recorrido, sobre todo junto e inmediatamente a logos, me recortaron al campo de las acciones morales. Los filósofos clásicos me mandan a volar y me determinan como poesía. Platón me arroja al mundo de la opinión
y Aristóteles me imagina compuesta de habilidad y de astucia exigidas por una función práctico-moral. En síntesis, me acotan a una virtud propia de una de las partes del alma, racional, aquella que se ocupa de formar opiniones. Refiriéndose a mí, dice Aristóteles, es un modo de ser racional, verdadero y práctico respecto de lo que es bueno y malo para el hombre. Me califica como acción deliberativa. Pues bien, como se dan cuenta, miren ustedes, el pensamiento occidental me ha restado las funciones de ser conocimiento pleno en el orden de la filosofía y de la ciencia, causa que me conduce a interrogarme. ¿Será porque mis verdades ambiguas y ambivalentes ponen al hombre al filo o en el umbral de su finitud y frente al caos? Quizás tenga que considerar que los recortes y cosmetologías que la humanidad me ha hecho no han sido más que la ilusión en que ésta cae al pensar que supera o deja atrás el miedo a las impresiones repentinas que la arrastra continuamente al vaivén del juego del mundo, a la oscilación entre lo fantástico y lo racional, en las afueras y a la vez en el centro de lo primigenio y fundamental. No olviden suscribirse al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Aquí no hay recortes, sino vagas y huidizas extensiones incluyentes. Aquí todo es una metis, una mirabilia y un bricoler.